Hola, muy buenas a todos. En este nuevo episodio de Thrive, del podcast de Thrive, es un poco diferente. Estoy aquí con Pablo, Guille y Sergio, que son los otros tres profesores del programa de Thrive Applied Data Science. Y la idea de esta conversación de hoy es acercar un poco el mundo profesional, en este caso en el campo específico de Data Science, a vosotros, para que podáis ver un poco cuáles son las responsabilidades, cómo es el día a día, y cuáles son las tareas que hace un data scientist en diferentes empresas, con diferentes tamaños, con diferentes equipos y diferentes grados de madurez, basado un poco en la experiencia que nosotros tenemos, que obviamente no cubrirá todos los casos posibles del mercado, pero sí que creemos que puede dar una idea general de lo que os podéis encontrar en el mercado laboral una vez que accedáis al mismo. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la idea para la conversación de hoy. Y sin entretenerme mucho más, voy a presentar un poco a los tres invitados para que los situéis. Pablo Alonso es Senior Data Scientist en Scopely, una empresa de gaming. Anteriormente estuvo trabajando varios años como investigador, especializado en la parte de Data Science, en ArcelorMittal, que es el mayor productor de acero del mundo, donde Pablo trabaja en un equipo de investigación que básicamente se encargaba de intentar encontrar casos de uso para Machine Learning e inteligencia artificial que pudiesen tener un impacto positivo en el negocio del acero. Luego tenemos a Sergio. Sergio es actualmente Machine Learning Engineer en Meta, antiguo Facebook. Antes de... lleva unos 6 meses, 8 meses, corrígeme si me equivoco, Sergio, pero más o menos por ahí, en Meta. Y antes de estar en Meta era el Data Science Manager en SigTag, una scale-up española de marketing contextual, que luego Sergio nos explicará un poco qué es lo que hacen, pero tiene una experiencia desde coger la empresa cuando era pequeña, una startup, hasta escalarla después de una ronda de inversión muy importante y ver el equipo crecer y la empresa crecer a su alrededor de forma exponencial durante su tiempo en la empresa. Antes también tuvo experiencia en BBVA y demás, luego nos contará un poco. Y por último tenemos a Guille, el otro Guille Santamaría, el bueno, Research Data Scientist en Meta. Guille lleva en Meta más tiempo que Sergio. Antes de Meta tuvo experiencia como Lead Data Scientist en Farfetch, fue Principal Data Scientist en Cabify en España antes de venirse a Inglaterra, y antes aún estuvo experiencia trabajando en una startup en Fintonic en España. Y estoy yo, que para los que no me conozcáis, pues yo ahora soy el cofundador y CTO de Thrive. Antes de meterme con Thrive al 100% de mi tiempo, fui Lead Data Scientist en Boder, una startup inglesa de e-commerce. Y antes de Boder fui el Data Science Manager encargado de liderar toda la parte online en Tesco, que es el principal supermercado de Inglaterra. Bueno, y hechas las introducciones, la idea un poco, como os decíamos, era ir cubriendo nuestra experiencia en diferentes equipos, diferentes grados de madurez. Y entonces vamos a empezar, Pablo, si quieres, vamos a empezar contigo y que nos cuentes un poco tu experiencia cuando trabajabas en ArcelorMittal, un equipo de investigación en una empresa de industria pesada, industria del acero. Por lo tanto, os podéis imaginar pues procesos, algunos bastante manual, mucho Excel, incluso casi cosas a mano, ¿no? Y luego un esfuerzo importante de este tipo de empresas industriales por digitalización. Y cuando tú entraste, Pablo, pues estaba en toda la ola de la inteligencia artificial, el Big Data, y Arcelor pues identificó la necesidad de empezar a mirar, de dedicar un equipo a mirar esas tecnologías y empezar a entender si podían tener un uso dentro de la empresa y qué tipo de uso. Con este contexto, cuéntanos un poco más cómo era la posición de Data Scientist dentro de ArcelorMittal, cómo la viste evolucionar un poco desde tu llegada en el tiempo que estuviste en la empresa y un poco cómo era la responsabilidad en el día a día que tenías en Arcelor. Vale, pues lo primero quiero aclarar que era un puesto de investigación, y esto creo que es bastante frecuente en muchas empresas, que la investigación no es DeepMind o algo académico de hacer papers y demás, sino que investigación suele ser una empresa que no está orientada a datos, no está pensada con su infraestructura para trabajar de esa manera y quieren adentrarse en el mundo de los datos. Entonces crean un equipo que lo llaman de investigación para ver cómo adaptar estas técnicas a su industria, a su empresa. Y entonces es lo que yo me encontré en ArcelorMittal.
¿Qué implicaciones tiene estas? Bueno, pues la primera y más evidente en tu día a día es que los datos, como he dicho antes, no están preparados la empresa para trabajar con datos. Entonces, las fuentes de datos suelen ser muy diversas y muy mal estructuradas. Típico ejemplo, Excel perdidos por varios ordenadores en local, por una unidad común en estilo Dropbox o incluso un disco duro físico como nos llegó a pasar, ¿vale? Entonces, un gran trabajo es recopilar todas las fuentes de datos, pasearlas, estructurarlas, acomodar diferentes formatos en uno para crear tu dataset inicial, ¿no? Y eso te va a llevar muchísimo tiempo, que no es un tema de data science, más ingeniería o, bueno, no sé, transformaciones, llámalo como quieras. Y eso te lo vas a tragar claramente siempre, mucho tiempo, para empezar siquiera a trabajar. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta, que fue también mi día a día, como la empresa no está preparada o acostumbrada a trabajar con datos, no suele haber nada o casi nada hecho. Tiene una vertiente positiva y una negativa. La positiva es que puede que haya grandes ganancias fácilmente, algo que así que es automatizar o un modelo muy simple puede generar valor. Pero por otro lado, el problema de que no haya nada es que suele venir muchas veces desde arriba con digamos, un hype o unas expectativas de que vas a transformar la industria de una manera brutal y hacer casi magia. Y incluso si se pudiera hacer, no hay infraestructura suficiente como para que lo puedas hacer. Entonces, ¿qué implica en tu día a día esto? Pues que vas a tener que orientar mucho a la empresa sobre qué proyectos tomar y elegir, no solamente hacer, sino, oye, qué se puede, qué no se puede hacer. Y en algún caso, dependerá de un poco la suerte de quien sea tu superior, a veces atemperar expectativas. No, eso no estamos todavía ahí y vamos a intentar construir un poco el roadmap pasito a pasito, ¿no? Yo creo que esas dos cosas fueron de mi día a día fundamentales. Y hay una tercera, más pequeñita, que es que una vez que construiste un modelo, no vas a tener esa parte fácil de despliegue y de mantenimiento de pues, ETLs diarias, por ejemplo, ¿no? Mi modelo hace predicciones diarias, veo cómo funciona, lo reentreno, consigo datos, etcétera, y lo mantengo, ¿no? Esa parte es tremendamente complicada y luego podemos hablar más en detalle si quieres. Pero yo creo que esas son como las tres cosas importantes del día a día que uno vive. Me parece bastante interesante además empezar con este ejemplo, porque bueno, en España hay bastantes empresas de industria, esto aplica a ArcelorMittal, pero aplica a otro montón de empresas que, como dice Pablo, un poco lo que comparten es que están en ese proceso de digitalización, pero los datos no están en el core de su funcionamiento. Y a mí siempre me gusta explicar que un data scientist para generar valor pues se tiene que apoyar en 4 pilares, ¿no? El primero es traducir problemas de negocio a problemas de datos. El segundo es, una vez que tienes ese problema caracterizado, poder encontrar o diseñar una solución algorítmica. Una vez que ya hay una solución algorítmica, el tercer pilar pues será implementar esa solución algorítmica y integrarla en sistemas que permitan automatizar decisiones. Y una cuarta es toda esa parte tan importante de comunicación a la que tú estabas haciendo referencia, de ser capaz de convencer, de comunicar soluciones técnicas a audiencias técnicas y no técnicas, y también de convencer de qué tipo de soluciones tienen sentido o no tienen sentido, son realizables o no realizables, ¿no? Y vemos en este caso que obviamente esos son los 4 pilares y siempre están presentes, pero el grado en el que están presentes pues va cambiando un poco, ¿no? Y aquí lo que parece claro es que el pilar que tiene, digamos, menos peso por la naturaleza del trabajo es esa integración en otros sistemas. Como dice Pablo, te encuentras un poco con problemas súper interesantes desde un punto de vista de datos, de algoritmos muy complejos. Hay mucha ganancia porque no se ha hecho nada, pero te puedes encontrar con que hay un problema súper chulo, muy difícil, trabajas en él varios meses, lo resuelves y después te das cuenta de que no hay una forma viable de ponerlo en producción. Me imagino que, Pablo, te habrás encontrado con casos que o que no se sabía cómo o que quizás incluso puede haber hasta resistencia, ¿no? Uh-huh. Se me ocurren 2 o 3 ejemplos que sacan diferentes casuísticas de por qué no se puede llegar a poner en producción. La primera es puramente, digamos, de ingeniería. Generalmente nosotros trabajamos en Python y ahí era como, no. Aquí puedes portar el modelo, puedes hacer, pero si lo portas, suele haber mucha resistencia también yo eso no lo quiero mantener, tenéis que mantenerlo vosotros. Y generalmente es una gran empresa
el equipo de data es como un equipo centralizado, la solución es un equipo particular, entonces a nivel de política no tiene sentido que tú mantengas un modelo particular, entonces queda en tierra de nadie. A ti te dicen que tú no lo tienes que mantener y el equipo de destino no se quiere meter ese volado porque no es su día a día, ¿no? Y a veces mueren los proyectos ahí. O hay que forzar políticamente mucho para que eso llegue. Otro problema que puede ser es, como no está esta estructura de datos, quizás si estás en un entorno de producción y tú tienes que hacer predicción de lo siguiente que se va a producir, su calidad o lo que sea del proceso, necesitas que los datos estén casi a tiempo real o a un pseudo tiempo real, igual con 1 o 2 minutos. No están preparados, igual te lo sirven con 3 horas o 5 horas hasta que aparezca en el sistema. Y eso se puede a veces como prever si haces una buena especificación del proyecto. Lo que pasa es que a veces, como he dicho, no siempre está orientada a los datos, la comunicación no es muy buena porque no se entienden las cosas. Hay que ser muy, muy explícito al principio del proyecto para tener eso muy atado, ¿no? Y esos fallos, como no estás acostumbrado, suelen aparecer bastante. Sí, sí. Sí, Y lo me encanta. último, No, acaba, perdón. lo último que iba a comentar es que también hay una parte, ¿no? Hablabas tú de convencer, ¿no? Aquí yo creo que añadiría un quinto pilar o un cuarto que es el politiqueo. Porque suelen ser grandes empresas. Entonces entra en el politiqueo también de que tiene resistencia por parte de igual el operario final. No quiere que tú te metas ahí porque puede sentirse amenazado a que le quites el trabajo, aunque probablemente simplemente estás ayudando, pero como digo, es tan exógeno el tema de los datos para ellos, puede haber resistencia y que no ponga de su parte a alguien que le tiene que dar los datos, porque tenga miedo. Entonces, explicar eso también es importante y es más de política, más que de incluso de datos a valor. Sí, o sea, me encanta empezar con este ejemplo y porque volveremos a muchos de estos conceptos, pero creo que para los que nos escuchen, pues muchas veces se asocia Data Science a algoritmos, a Machine Learning, a solucionar un problema que desde un punto de vista de modelado matemático es muy complejo, y en industria o industria pesada seguramente hay problemas de los más complejos, con series temporales multivariable, extremadamente ruidosos. O sea, desde un punto de vista de algoritmos serán muy complejos. La realidad es que para poder generar valor hace falta ver lo que se llama life cycle completo, que es, oye, si yo quiero automatizar decisiones en una industria, en una máquina, por ejemplo, y por lo tanto la producción está ocurriendo en tiempo real, pues esos datos tienen que fluir a mi modelo en tiempo real, mi modelo tiene que poder correr en tiempo real, generar esas predicciones tienen que poder accionar algunos outputs, ya sean cambios en la máquina, algo tienen que poder accionar para que tengan un efecto real y tangible en la producción de la empresa, ¿no? Para generar valor. Y esa parte es la que muchas veces falta, ¿no? Y falta, y cuando falta esa parte, pues al final te quedas un poco solucionando problemas muy interesantes. También por eso eres un poco investigación, ¿no? Y desarrollo, porque no se espera quizás que tengas un impacto tan directo digamos, en la empresa como va a tener la gente que sí que produce, en este caso acero, pero cuando vayáis a elegir una posición, pues tenéis que saber que, oye, este tipo de empresas pues puede haber problemas muy interesantes, problemas que nadie ha explorado dentro de la empresa, pero os vais a encontrar en una situación en la que quizás todos esos sistemas que necesitas para poder generar valor no están ahí y que además los datos, pues hay un trabajo de encontrarlos, conseguirlos, limpiarlos, etcétera, etcétera, que nadie ha hecho por ti, ¿vale? Porque esto es como primera persona que llega a la luna, un poco, como quien dice. Entonces, me parece súper interesante. Vamos a ir viendo cómo todos estos conceptos se repiten en el resto de empresas de las que vamos a hablar, pero con diferentes grados o con muchos matices. Entonces, bueno, esto es un poco, yo creo, una experiencia que sirve de ejemplo, una empresa industrial, I+D+I de España, y como Arcelor, pues hay muchas otras. O sea, que yo creo que representa bastante bien lo que os podéis encontrar en este tipo de empresas. Vale, pues eso es un poco, entonces, yo creo, suficiente para dar una idea de cómo puede ser el trabajo de un Data Scientist en un equipo de I+D+I de una empresa industrial. Y yo creo que el siguiente grupo de empresas que me gustaría cubrir es un poco una startup, un equipo pequeño en una startup que todavía es pequeña, pero que ya quiere hacer cosas de datos.
Y yo creo que aquí quizás el mejor ejemplo, Guille, es empezar contigo y que nos cuentes un poco cómo era la experiencia en Fintonic. Vale, bueno, pues no sé si para los que no conocéis, FinTonic es básicamente una app financiera. Entonces yo cuando empecé el equipo, el equipo de Data Science éramos dos y un Data Engineer. O sea, en total éramos tres, una empresa de 50 personas, ¿no? Entonces era todo una escala muy reducida y estaba todo por hacer. Entonces teníamos algunos de los problemas que ha comentado Pablo antes de, bueno, pues no teníamos la infraestructura bien hecha, no teníamos data warehouse, los datos pues podían estar como estaban. Pero como todo se movía muy rápido, ¿no? Como todo se movía rápido, como todo era muy flexible, como pues podías ir al tío de infraestructura y pedirle no sé qué y pues la comunicación era muy sencilla, pues era muy fácil avanzar, ¿no? Entonces, aunque empezamos sin nada, pues nada, en poco tiempo construimos lo básico, tampoco muy sofisticado, pero básico para empezar a hacer pues los primeros proyectos, ¿no? Entonces yo creo que es un entorno, depende mucho de las startups, ¿no? Y también depende de tu momento vital como data scientist. Pero todo eso, si eres una persona pues que está empezando la carrera, que quiere experimentar, que quiere jugar, pues yo creo que es un entorno súper estimulante, ¿no? Porque, bueno, pues tienes la ventaja, como lo mismo que también de Pablo, tienes todo por hacer, pero pues tú puedes hacerlo avanzar todo mucho más rápido. Entonces no tienes esa frustración de una gran maquinaria donde tienes que encontrar tu hueco, ¿no? O sea, si realmente eres bueno vendiendo las cosas, ¿no? Y pensando en términos de negocio, que también es bastante fácil porque el negocio es más sencillo, pues es muy fácil. Y los ciclos, digamos, de producción son muy rápidos, ¿no? Entonces, pues eso. En un año pues conseguimos poner, pues eso, levantar infraestructura, poner muchos modelos en producción, cambiar modelos antiguos que no utilizaban Machine Learning con Machine Learning, probar cosas que funcionaban, que no funcionaban, incluso cambiar el negocio con los datos, cuando el negocio core pues era de datos pero no tanto de Machine Learning y tal, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia es muy buena, ¿no? En este sentido, porque, bueno, te lo pasas muy bien, hay frustraciones, pero no son las que comentaba Pablo. Igual es lo contrario, es que todo va muy rápido, igual algo que pensabas que era útil ya no lo puede ser porque el negocio ha cambiado y tal. Pero yo creo que para empezar en esta práctica, pues es un entorno muy, muy bueno y muy positivo, ¿no? Y me imagino que igual una cosa que se puede echar de menos fácilmente en ese tipo de entorno es un poco esa infraestructura a tu alrededor que te dé soporte, ¿no? Al final, pues, si no hay nada de infraestructura hecho, pues tampoco hay nada de Sí, DevOps o MLOps, o sí. entonces, ¿cuánto tiempo al final de tu día a día se acaba dedicando a construir esa Sí. infraestructura que necesitas para poder ejecutar proyectos? Sí, entonces, claro, una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que igual luego cuando comparemos con empresas más grandes veremos el contraste, que tú tienes que estar un poco en todas las partes del pipeline, ¿no? Tienes que estar un poco de DevOps, tienes que estar un poco de Data Engineer, tienes que estar un poco de Data Analysta, un poco de todo, ¿no? Entonces, pues eso te forma en todas las etapas. Eh, Obviamente, pues eso hace que no le puedes dedicar tanto tiempo a puro Machine Learning y tengas que estar, pues igual lo que decías tú, ¿no? Pues trabajando en infraestructura. Eh, ¿Qué pasa? Que al no ser un mamotreto en general la empresa, ¿no? Y al estar, digamos, las bases bien hechas, yo no recuerdo demasiado duro, ¿no? Y tampoco no había miedo a poner cosas en producción y romper cosas, ¿no? El Move Fast and Break Things, bueno, eso es de Meta, pero no había miedo a esto, entonces, pues a veces nos la jugábamos mucho y no pasaba nada, o pasaba, pero bueno, digamos que, bueno, pues a veces saltábamos sin red, ¿no? Y Ujú. entonces eso hace que todo sea más rápido. Sí. Entonces, yo no recuerdo, dedicamos tiempo a la infraestructura, ¿no? Pero no recuerdo que eso fuera, pues, la gran mayor parte del tiempo, ¿no? Digamos que Mm. hicimos bastantes cosas dedicándole un tiempo bastante bajo a la infraestructura, que luego supongo que se Sí. cambiarían muchísimas más veces, claro, porque al final pues cambias todo va muy rápido y puedes hacer lo justo y necesario para poner cosas en producción muy rápido y tirar, ¿no? Claro, claro. Porque eso es justo lo que te quería comentar, ¿no? Yo un poco mi experiencia en Boder, en la startup, que es bastante similar, pues al final era un equipo de datos de 2 cuando yo entré, que después fue de 5 en una empresa que éramos 12 y al final éramos 60, o sea, bastante similar en tamaño. Y una cosa que sí que llegamos a alcanzar bastante rápido es el punto donde construir infraestructura es fácil y no muy costoso a nivel como un poco básico, pero en cuanto necesitas, en cuanto tienes requerimientos un poco más altos, ahí un poco la inversión en infraestructura
es como que de repente pega un salto cualitativo que te deja un poco de, si nos metemos ahí, ya vamos a estar haciendo un montón de infraestructura que hay que mantener, que hay que tal. Tiene sentido por el valor que vamos a obtener, porque tampoco tenemos la escala todavía o el volumen para generar tanto valor y justificarlo. Digo, hay como un techo de cristal ahí que no es tan alto. Yo creo que en nuestro caso, en caso de Fintonic, teníamos, o sea, es una empresa que tiene un montón de negocios muy distintos, ¿no? Entonces eso nos hizo que pudiésemos, que ese techo de cristal no lo tocásemos en ninguno de ellos. Entonces podíamos tocar todos los negocios, que digo que pues tiene negocios de energía, de préstamos, de seguros, de datos. O sea, entonces nos dedicamos un poco a ser horizontales y pues al final, no, al menos cuando me fui, nunca toqué ese techo. Supongo que se lo comerían los siguientes. Pero sí, entiendo que pues claro, pues todas las organizaciones van madurando, entonces hay un momento que hay que tirar todo lo de atrás y construir algo mucho más sólido, por supuesto. Pero yo no me lo comí, gracias a Dios. Sí. No, eso es bueno. Fuisteis abriendo camino en todos los campos, cogiendo un poco el llamado en inglés low hanging fruit en cada uno de ellos y obviamente después lo bueno de tener esa oportunidad es que para cuando empiezas a tocar esos techos de cristal, seguramente el tamaño de la empresa, si todo va bien, ya es lo suficientemente grande como para justificar la inversión. Para justificar que se contrate más gente. Sí, bueno, al final... Sí, yo cuando me fui creo que ya había bastantes más data engineers, ¿no? Creo que era un equipo ya de 4 o 5 data engineers, data scientists éramos ya 3, entonces yo creo que sí que estaban preparados para digamos, la siguiente generación, ¿no? Por supuesto. Vale, pues yo creo que eso nos da una buena visión un poco del rol del data scientist en una startup, en un equipo pequeño, mucho más generalista, controlas el pipeline, digamos, de principio a fin, pero ya incluido no el pipeline del modelado del problema, ya el pipeline que incluye también la infraestructura que va a soportar toda la construcción de la solución, etcétera. Y también una interacción directísima con el negocio. Sí, eso es lo último es que yo creo que las 4 partes que decías, ¿no? La última de saber vender tus cosas a negocio, pues en ese punto es súper importante, ¿no? Porque todo está por hacer y hay iniciativas que en nuestro caso venían de datos e hicieron cambiar el negocio directamente, ¿no? Exacto. Es la capacidad de proponer soluciones que pueden mover el negocio. Luego veremos cuando estamos en una empresa grande, pero una empresa grande nunca la vas a mover con un proyecto. No, en una startup puede tener un impacto que se note al más alto nivel. Sí. Vale, pues yo creo que con eso podemos, obviamente, startups. Esta es un ejemplo de Guille. Mi ejemplo de Boder pues es bastante similar, pero después habrá startups como pues de todas las formas y colores que queráis, ¿no? Y la experiencia será un poco diferente en cada una de ellas. No es lo mismo startups que estén haciendo cosas digitales que startups que quieran hacer producto físico, por ejemplo. Pues ya va a cambiar mucho la cosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que da una buena idea un poco de lo que nos podemos encontrar si elegimos empezar la carrera o continuar nuestra carrera por ahí. Siguiente tipo de empresa. Las conocidas como scale-ups, ¿vale? ¿Y cómo definimos scale-ups? Aquí, para quien nos esté escuchando y quizás no lo conozca, pues pensamos en scale-ups en antiguas startups que eran pequeñas, pero ya han entrado en un ritmo de crecimiento y de financiación que les permite crecer de forma ya un poco exponencial. Digamos, ya han demostrado el tan manido product market fit, ya se cree que tienen un producto que se demanda en el mercado y que conocen bien a sus clientes, y ahora entran ya en una fase de vamos a crecer y vamos a llegar con ese producto a nuestro público, a la mayor parte posible de nuestro público objetivo, ¿no? Y Sergio, con SigTag, tuviste una experiencia muy interesante porque ya nos contas ahora, pero llegas a SigTag cuando todavía es una empresa relativamente pequeña y justo coges ese codo en el que el negocio empieza a crecer al poco de tu llegar y empieza a crecer de forma vertiginosa hasta que te decidiste cambiar a Meta. Así que cuéntanos un poco pues, cómo ha sido esa experiencia y yo creo que en tu caso incluso cómo el rol evolucionó, ¿no? Por necesidad forzosa junto a los cambios del equipo y de la empresa. Correcto, sí. Yo creo que, bueno, lo primero, hablar un poco de SigTag, de lo que es la empresa, ¿no? Es una scale-up, como bien dice Guille, española, que lo que hace es marketing contextual. Que esto viene a ser, o sea, habitualmente el marketing está basado en cookies
Hay información sobre la persona que navega por la red, lo que hace, lo que deja de hacer, y en función de su conducta o cómo se mueva, se le emplaza un tipo de publicidad u otra. Lo que pasa es que esto tiene problemas desde un punto de vista de privacidad, etcétera, está un poco ahí en la picota siempre, ¿no? Entonces, SIGTAG, un poco lo que propone es hacer marketing con el contexto de las páginas web. Es decir, si tú estás navegando en páginas de deportes, seguramente te van a interesar cosas que tengan que ver con deportes, y las marcas que quieren emplazarse en este tipo de contextos pueden pedirle a SIGTAG que le pongan publicidad en este tipo de contextos, ¿no? Entonces, es cierto, como dices, Guille, que yo cuando entré la empresa estaba pasando justo de ese momento de startup pequeña a ser una empresa grande. Al poco de yo entrar hubo una Series B de casi 40 millones, me parece que fue. Casi cuando yo me salí hubo una Series C de 250, 240 millones, algo del estilo. Entonces, para que veáis un poco en el margen de 2 años, pues bueno, un poco cómo se levantó la empresa. Yo cuando entré en equipo éramos 4 personas, fue como cuarto data scientist que entró en el equipo, y cuando yo salí, el equipo ya rondaba los 20. ¿Vale? Entonces, el crecimiento es grande. Entonces, yo un poco cómo defino lo que es la fase o lo que fue mi experiencia en una scale-up, se convirtió un poco en, ok, has demostrado que un producto tiene sentido, que el mercado lo quiere, que va a haber gente que esté dispuesta a comprarlo. La idea es, si nos dan más dinero, ¿cuál es la forma más eficiente de gastar ese dinero para llegar a ser lo más grande posible, pero de la forma también más rápida posible, ¿no? O sea, no es una cuestión de te doy dinero y tienes aquí todo el tiempo del mundo para hacerlo, sino que tienes que tomar las decisiones que te generen más valor en el corto, digamos, o medio plazo, ¿no? Entonces, se convierte prácticamente toda la experiencia en un ejercicio de decidir continuamente qué es lo mejor, ¿no? Y por un lado yo creo que hay que balancear, o en mi experiencia, ¿no? Había que balancear un poco entre dos problemas. Por un lado, tienes tu producto montado, concretamente lo que yo lideraba en SIGTAG es el producto de inteligencia contextual. Esto es modelos de ML que lo que hacen es te doy un contexto, es decir, una página web, texto, imágenes de la página web, y lo que te digo es información sobre el contenido, ¿no? Pues oye, aquí hay deporte, o aquí no pongas un anuncio porque esto es una zona no segura, ¿no? Para poner un anuncio. Entonces, ese era el producto, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes, entras en una zona, ¿no? En donde los returns, ¿no? La zona típica que llaman de diminishing returns, ¿no? Tienes el 80% del producto desarrollado, y seguir desarrollándolo te va a permitir mejorar la calidad, pero realmente no vas a estar haciendo la máquina de dinero que era antes, ¿no? Cuando empiezas a construir el producto. Entonces, tienes que balancear entre seguir haciendo ese producto, mejorarlo, porque obviamente empiezas a ser una empresa grande que pues, tienes que garantizar la calidad, la calidad, perdón, de todo lo que estás haciendo, y al mismo tiempo tienes que decir qué otro tipo de proyectos abres para poder traer, bueno, nuevas herramientas, ¿no? a SIGTAG, en este caso. Entonces, yo creo que todo se acaba yendo a un montón de conversaciones, sobre todo con gente de negocio, estratégicas, de hacia dónde mueves el equipo, hacia dónde no. Cuando yo entré en la empresa era mucho de hacer los modelos directamente, pero al poco ya se convirtió en tener que tomar decisiones sobre hacia dónde estás llevando un poco la empresa, ¿no? Y eso, más allá de los retos que traen asociados, porque obviamente tienes que decir que es lo mejor para la empresa, también tiene retos comunicativos. ¿Cómo le explicas, ¿no? a la persona de negocio que tienes enfrente por qué la idea, que a priori puede ser maravillosa, no es factible desde un punto de vista de datos? O cómo justificas que tienes que hacer un gasto, una inversión en infraestructura porque vas a cometer un nuevo proyecto que puede ser potencialmente bueno para la empresa, pero va a tener un coste asociado inicialmente, ¿no? Entonces, son el tipo de batallas que te encuentras librando. Entonces, por necesidad, cuando entras, eres 4, tienes dinero para hacer un montón de proyectos, implica que si quieres acometerlos, el equipo tiene que crecer. Entonces, un montón de tiempo también se va en pues buscar gente para el equipo, abrir nuevos equipos y gente que lleve los equipos también, ¿no? Porque empiezas a dar un poco de estructura y ya la descentralización que podía haber antes de 4 personas y trabajando cada uno por su lado empieza a dejar de ser factible y tienes que, de alguna forma, jerarquizarte, ¿no? Entonces, hay un montón de conversaciones que no tienen que ser necesariamente ligadas a la tecnología, pero que implican que tienes que entender profundamente lo que estás haciendo para tomar las mejores decisiones para la empresa, ¿no? Me parece muy interesante tanto el punto sobre, oye, el Pareto, ¿no? Has hecho el 20% del esfuerzo que te da el 80% de los beneficios. Eso ya ha sido desarrollado cuando éramos una startup. Ahora entramos en crecimiento. Hay presión por generar más valor porque hay más dinero, y también se suele generar esta confusión de meto más dinero, contrato más gente, se genera más valor, cuando realmente es meto más dinero, contrato más gente, voy muchísimo más lento al principio porque Exacto. primero la gente que antes trabajaba ahora contrata.
Segundo, la gente que entra le hace falta un onboarding. Entonces hay un periodo en el que vas mucho más lento para después ir bastante más rápido, claro, si todo va bien. Aún así no escala linealmente porque obviamente empieza a haber lo que dices, ¿no? Costes de gestión y demás. Me parece muy interesante ese punto de, oye, ¿tiene sentido seguir optimizando los mismos proyectos o lo que tiene sentido es dedicar sus esfuerzos en pensar en cómo se va a construir una estructura que permita absorber ese crecimiento sin que se nos caiga la casa? Correcto. Y tienes un millón de trade-offs que hacer en medio, ¿no? Porque realmente, claro, o sea, uno podría pensar, vale, pues lo mejor entonces que estandarice todas las formas de hacer el trabajo y eso me va a permitir pues ir súper rápido con la gente nueva, ¿no? Es verdad, pero por otro lado pierdes creatividad y libertad para hacer las cosas, ¿no? Metes los famosos procesos ahí por el medio y es verdad que puede ser potencialmente bueno, pero tiene sus riesgos también, ¿no? Entonces, ahí está el reto, ¿no? Balancearlo. Crecer equipos es extremadamente complicado. Complejo. Yo incluso, mi experiencia en Tesco fue cuando yo entré en Tesco en el equipo de Data Science, éramos 12 y cuando me fui éramos 70 en 2 años y medio. Y obviamente es dentro de una empresa gigantesca que hay 50.000 millones de proyectos, 50.000 millones de procesos, pero aún así crecer es muy complejo. Parece fácil, pero es extremadamente complejo. Todos esos procesos, hay una tendencia de estandarizar por estandarizar cuando realmente eso no aporta demasiado valor. Hay también un miedo a abrir la mano y perder control. Lo que antes igual el director del equipo tenía totalmente controlado, de repente ya no lo abarcas y ahí tienes que añadir una capa entre tu posición y el trabajo, una capa de gestión y confiar en ella, toda esa parte de delegación, esa parte de que haya gente que dé un paso al frente y asuma responsabilidades de gestión que antes no tenían. Hay una serie de complejidades muy interesantes que no tienen que ver directamente con algoritmos, pero es más decisiones estratégicas de negocio durante esa fase de crecimiento. Sí, exacto. De hecho, ya un poco para completar, es muy cierto lo que dices, ¿no? Es justo ese momento en donde al principio sois pocos, tienes todo el contexto, información sobre lo que está pasando en la empresa y de repente te ves un equipo de 15, 20 personas y donde te pierdes el 30, 40% de la información, ¿no? Entonces se empiezan a duplicar los esfuerzos, ¿no? Y este tipo de cosas. Así yo creo que es una muy buena oportunidad en general cuando ya tienes cierta experiencia y quieres crecer dentro del rol, ¿no? Quieres empezar a abarcar un poco más, ver desde un punto de vista estratégico cómo crece un negocio, cómo evoluciona, cómo se pueden abrir nuevas líneas de negocio, ¿no? Etcétera. Yo creo que es una experiencia, una scale para una persona que ya tiene cierta experiencia es muy útil, ¿no? Para aprender cómo evolucionar equipos y negocios. Sí, sí, eso es un punto muy importante porque para los que nos estéis escuchando, al final todo crece y tú creces con el equipo. Entonces es probablemente la mayor oportunidad de crecimiento personal es estar en una scale-up. Porque las necesidades de nueva gente, las necesidades porque haya gente que dé un paso adelante, no paran de ocurrir. Hay muchos casos en el mundo real donde tú puedes estar desempeñando tu trabajo excepcionalmente bien, puedes estar súper preparado para asumir más responsabilidades, pero físicamente no hay el espacio hasta que alguien se vaya más arriba. Entonces, estar en una startup que crece mucho es una oportunidad porque de repente los puestos se vuelven muy fluidos y las progresiones se vuelven mucho más fluidas que en otros contextos. Vale, y respecto a esto, Guille, no sé si tú quieres complementar algo de lo que ha dicho Sergio a partir de tu experiencia en Cabify, que por aquel entonces pues era ya una startup que había crecido bastante. No sé si quieres contarnos un poco pues, en qué momento llegaste tú y cómo tu experiencia fue similar o no a lo que nos contaba Sergio ahora. Sí, pues yo creo que también yo entré en una situación bastante parecida, ¿no? También entré cuando el equipo, creo que empezamos 4 y 3 data engineers. Cuando me fui no crecimos tanto, pero igual éramos ya 10 y igual otros 10 data engineers, ¿no? Entonces, esto que comentaba Sergio, de que tienes que... También cuando entré yo creo que nos acaban de dar 100 millones, ¿no? Era que ya la ronda del unicornio que llamaban, que es cuando ya le dijeron que era un unicornio. Pero claro, con ese dinero, ¿qué haces, no? Y de hecho, pues
parte de la historia es que con ese dinero tenías que invertir en tecnología, porque la empresa había crecido mucho a base de operaciones manuales, ¿no? Y queríamos empezar a automatizar muchísimo, ¿no? Entonces, casi como un ejemplo que os doy, pues casi antes de entrar yo se asignaban los coches con los coches con los pasajeros casi de manera casi manual, ¿no? Y cuando me fui yo, uno de los grandes proyectos que hizo el equipo de Data Science es construir la parte de logística y la parte también de tiempos de asignación. Construimos un Google Maps propio, ¿no? Entonces, me fui yo con una maquinaria que asignaba coches, predecía rutas y calculaba todas las isócronos de, bueno, hasta cuándo podía llegar en tanto tiempo. Entonces, bueno, pues invertimos muchísimo en tecnología y también en ese tiempo que estuve, pues claro, dentro de esa inversión, pues se fue cambiando muchas veces en qué parte en la tecnología queríamos invertir, ¿no? Pues a veces, al principio fue en logística, pero luego empezamos a invertir más en todo el tema del pricing. Entonces, bueno, pues el equipo cambió y como decíais vosotros, pues nosotros tuvimos que ir cambiando con él, ¿no? Entonces, a nivel de procesos, pues se maduró muchísimo, a nivel de metodologías, al principio empezamos todos los data scientists, digamos que servíamos a todos los equipos y al final cada uno acabamos embebidos y especializados en distintos equipos. Pero sí, yo creo que es un muy buen sitio para estar, o sea, una muy buena etapa de una empresa en la que estar, ¿no? Porque pues, es que progresar es muy fácil y pues eso, ascender es muy fácil también. Sí. Y hay muchas oportunidades. Yo un poco la diferencia que veo de tu experiencia un poco con la de Sergio es que quizás Sergio fue una scale-up donde la parte de ML ya estaba algo más madura quizás, y entonces después ya era, vale, ahora de repente es crecer, pero ya no hay tanto que rascar tan claro, mientras que Cabify fue, oye, llegamos al punto de crecer sin haber hecho casi nada y entonces os encontrasteis un poco con el dinero y los problemas para hacer a la vez, que es, hombre, una situación óptima. Sí, porque efectivamente, ¿no? Que en caso de Sergio, creo que la inteligencia artificial era core para la empresa, entonces habían tenido que crecer porque siguen con la tecnología, ¿no? Porque era precisamente lo que hacía crecer la empresa. En nuestro caso, pues no, podías tener un Cabify casi con un montón de gente que te hacía las operaciones casi a mano y por eso había crecido una barbaridad, ¿no? Un montón de países y justamente pues es lo que dices tú, ¿no? Nos dieron dinero con la empresa ya estando madura para empezar desde cero todo el tema tecnológico. Entonces yo cuando entré pues éramos muy pocos y no había no estaba resuelto casi nada en Machine Learning, nunca se había aplicado Machine Learning, de hecho, en la empresa, ¿no? Lo hicimos todo desde cero. Y claro, pues en 2 años tocamos todo, desde eso, pricing, fraude, logística, retención, adquisición, customer service, una locura. Sí. Pero digo, y yo creo que este es un concepto muy importante para que quede claro a la gente que nos escucha, que es, hay empresas cuyo core es un producto de Machine Learning, ¿vale? Sí. Y hay otras en las que no. Normalmente en las que no hay muchos más problemas que resolver con Machine Learning que en las que sí, muchos más variados. Pero también te puedes encontrar pero la diferencia es que te puedes encontrar con que esas empresas que no es core pueden llegar a crecer un montón antes de ponerse a hacer soluciones algorítmicas, como es el caso que está explicando Guille en Cabify. Mientras que la empresa que lo tiene como core, pues lo va a tener desarrollado desde el principio, porque sin eso no vas a ningún sitio, porque eso es tu producto. La infraestructura y todo tiene que estar mucho más cuidada desde el principio, porque de nuevo es el producto. Pero después obviamente se diversificará y habrá muchas más otras cosas, y también como es tu producto, también querrás ir a exprimir muchísimo más cada punto porcentual que puedas mejorarlo todo, pero es como bastante interesante esta dicotomía entre, oye, la empresa que tiene un equipo de ML donde ML es el core, pero pasa en empresa y pasa en producto también. Hay productos cuyo core es el algoritmo y hay productos donde se puede aportar muchísimo valor algorítmicamente, pero no es el core. Y cuando digo que no es el core es que se podría hacer sin algoritmo, que es muy interesante pensar cuando vayáis a elegir equipo y demás. Es importante porque tiene pros y contras ambas situaciones. Y luego lo otro que mencionó Guille, que me parece súper interesante, pero da para otro podcast, es el tema de cómo nos organizábamos dentro de la empresa. Dijiste, primero éramos un equipo de Data Science y después acabamos embebidos dentro del producto. Bueno, eso yo creo que da para otra conversación totalmente distinta de pros, contras y tal, y gente con opiniones muy, muy formadas y muy fuertes al respecto. Así que yo creo que ese lo vamos a dejar por... Y con esto yo creo que más o menos cubrimos un poco visión general de Scale-Ups, y la siguiente fase, que ya es la penúltima que quiero tocar es Big Corporate, ¿vale? Y en este caso
vamos a hacerlo mucho más breve, porque Big Corporates aquí ya sí que yo creo que se puede generalizar bastante menos, porque depende muchísimo del grado de madurez de la rama de tecnología de la empresa, el grado de madurez del equipo de datos dentro de la rama de tecnología, la digitalización de la empresa en general. O sea, hay demasiadas variables. Entonces, lo que sí que yo creo que puede ser útil para el que nos escuche es que vayamos uno por uno explicando un poco la experiencia en empresas concretas en las que hemos estado, como para dibujar un poco un lienzo muy incompleto, pero que ya por lo menos da una idea general. Entonces, Pablo, no sé si quieres empezar tú con Scopely, explicar un poco qué es lo que hace la empresa y cuál es el rol como Data Scientist dentro de la empresa y cómo os organizáis. Vale, perfecto. Bueno, Scopely es una empresa que hace videojuegos móviles, fundamentalmente. Tiene varios estudios porque, bueno, creció sobre todo adquiriendo nuevos estudios. Y dentro de Scopely, aparte de esos estudios que no solo hacen los juegos, muy importante, esto es relevante, los juegos de móvil no solo se hacen, sino se mantienen, se opera. Hay siempre operaciones de un juego constantemente, hay que operarlas. Hay gente que dice, el mes que viene hay una operación, hay que planificarla, hay que hacerla, hay que cuidar a los jugadores, etcétera. Es un proceso ¿Puedes vivo, poner día un a día. ejemplo de que es una operación? Pues sí, a ver, ¿qué podemos poner? En un juego, pues hay una serie de misiones el próximo mes, hay una serie de personajes que se asocian a ese mes que tiene una temática. Por ejemplo, el mes de, no sé, el mes de Halloween, digamos. Entonces, todo gira en torno a Halloween. Entonces, las misiones que haces, los personajes que haces, los objetos que tienes, los premios que te dan, y entonces es el mes. Y el mes que viene, pues será Navidad o lo que sea. Y puede cambiar hasta el modo de juego ligeramente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces están los juegos y después está donde yo estoy trabajando, que se llama Playgami, que es una organización que da servicios transversales de ingeniería a todos estos juegos. Un ejemplo, tenemos un sistema para hacer notificaciones push, un sistema para enviar emails a los jugadores, un sistema de hacer test A/B o modelos predictivos, que es un poco también donde estamos, ¿vale? Entonces, dentro de esa organización de modelos transversales de ingeniería, hay un equipo de data science. El equipo de data science tiene diferentes productos que se pueden integrar con otros productos de ingeniería o ser sueltos. Y fundamentalmente hay dos. El tema predictivo, pondré ejemplos ahora, y el tema de experimentación. Nosotros llevamos todo el tema de estadístico, machine learning, pero es estadístico, de hacer test A/B, de darle significancia estadística, como corregir problemas, etc. Y el tema predictivo, pues puedes tener productos como predicción de churn, que un jugador se va a ir, que va a bajar su consumo, por ejemplo, o hacer clasificación de jugadores para poder hacer luego segmentación, ¿no? O personalización de ofertas, digamos. La gran diferencia que hay frente a, por ejemplo, lo que hablaba antes, todos los demás, ¿no? Yo mismo, los compañeros, que aquí ahí tienes tus PMs que tienes su producto, el cual tú tienes que negociar con el cliente final todas sus necesidades y tú le tienes que dar el input desde el punto de vista de datos que se puede hacer y así que se puede desarrollar. Y por último, por ser breve, destacar el tamaño del equipo. Somos 6, es un equipo no muy grande, trabajamos en remoto, esto creo que daría tiempo para otro podcast de cómo se trabaja así. Y al contrario de lo que comentaba Guille en Cabify, aquí tenemos este equipo transversal. No estamos metidos en ningún producto y para hacer caso al producto está el PM, que no es Machine Learning ni mucho menos, que es el encargado de recolectar las necesidades y hablar con nosotros para buscar la solución. Vale, visto. Entonces, un poco por resumirlo, tenemos una empresa, videojuegos móviles, hay diferentes juegos porque hay diferentes estudios que han sido comprados y demás. Después tienen una organización transversal que les da soporte de ingeniería a todos esos juegos y a todas esas campañas de mantenimiento de los juegos o de operaciones de los juegos. Y dentro de ese equipo transversal de ingeniería hay un equipo de datos que están muy especializados en modelos predictivos que les pueden dar soporte a todos esos juegos y también tema de experimentación, de cómo hacer experimentación efectiva para cualquier prueba que quieran hacer en esos juegos. Un equipo, veis que es pequeño, dentro de una empresa muy grande y totalmente externalizado. Y luego, simplemente por aclarar, que Pablo mencionaba PM es Product Manager, es una figura bastante generalista
con un rol bastante distinto en función de la empresa también un poco, pero bueno, al final va a ser una persona encargada en cierta medida de entender necesidades de negocio y cómo crear valor para el negocio y adaptar esa necesidad a algo que pueda resolverse a través de soluciones de ingeniería o de datos, en este caso, cuando Pablo trabaja con ellos. Entonces, vale, este es un ejemplo, vemos una industria concreta, forma de organizarse bastante concreta. Y el siguiente ejemplo que podemos dar, Sergio, es tuyo, BBVA, un banco gigantesco. ¿Cómo fue un poco tu experiencia dentro de BBVA? ¿Cómo se organiza el equipo de Data Science? ¿Cómo era tu rol dentro de la empresa? Lo primero que hay que entender es que BBVA es un banco muy grande. Y cuando digo muy grande, es muy grande tanto en operaciones como en complejidad interna y en gente contratada dentro de la empresa, ¿no? La estrategia un poco que tenía o que tiene BBVA con respecto a data es en cada una de las verticales que el banco tiene, pues hacen riesgos, en banca de inversión, en soluciones a clientes, tener equipos localizados de científicos de datos que trabajan en problemas de datos asociados a los dominios, ¿no? Y además de esto, que era un poco donde yo estaba, digamos como hay pequeños equipos que trabajan en nuevos productos que el banco puede ofrecer a los clientes, ¿no? Entonces, yo concretamente estaba en un equipo que lo que hacíamos era lo que se llama el PFM, o sea, es parecido a lo que Guille comentaba de Fintonic, es la parte financiera de la aplicación de BBVA, básicamente, ¿vale? Entonces, yo trabajaba en un equipo que era relativamente grande de científicos de datos que nos centramos sola y concretamente en diseñar los modelos para diferentes cosas, ¿no? Predecir los movimientos que el cliente iba a tener el siguiente mes, saber si el cliente estaba gastando más en ciertos temas o en otros, integrar información de otros bancos, cosas de este estilo. Pero lo que quiero recalcar es que trabajamos solo en la parte del modelado. Cuando nosotros teníamos una solución que era factible y que creíamos que podía aportar valor al negocio, lo empujamos a otros equipos que se encargaban de hacer la parte de ingeniería e integración digamos, en los sistemas de la empresa que comentabas ahí al principio, ¿no, Guille? Entonces, esta forma de operar, que no se hace así en todas las empresas, ¿no? Y en las empresas pequeñas, por supuesto que no, tiene un montón de complejidades asociadas, ¿no? Es como, no tienes ni idea de para qué entorno estás haciendo el producto, la gente que luego lo va a poner en producción, lo va a implementar, no sabe exactamente cuáles fueron los criterios de decisión que tú tomaste, ¿no? Entonces hay un montón de entresijos que tienes que resolver sobre la marcha. Entonces, yo creo que en una empresa big corporate bueno, una empresa de este estilo tiene un montón de oportunidades, tienes mucho impacto, por un lado, trabajas en un gran banco, cuando haces una solución que impacta gente, impacta mucha gente, cuando haces una solución que ahorra dinero, ahorra mucho dinero, ¿no? Y luego tiene la parte negativa que te diluyes también en una organización muy grande, ¿no? Y esto, pues bueno, hace que también pueda ser más o menos frustrante, depende un poco de la persona que seas. De hecho, yo creo que este tipo de empresas es el ejemplo perfecto para contrastar a lo que es una scale-up, ¿no? Donde tienes un montón de oportunidades para crecer. Cuando estás en una empresa muy grande, las posiciones no siempre salen. Y concretamente donde tú estás, puede que en el equipo en el que estés no se mueva la gente en años, porque están cómodos, ¿no? Que es un poco muchas veces lo que viene a traer este tipo de empresas, comodidad en el día a día, seguridad económica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no siempre surgen oportunidades en este tipo de entornos, ¿no? Así que tiene, de nuevo, partes buenas, partes malas. Cuando eres una persona con muchísima experiencia que viene a este tipo de entornos en un cargo alto, por ejemplo, el impacto que puedes tener es gigantesco, por ejemplo, ¿no? Entonces... Sí. Vale, y vemos aquí un ejemplo bastante diferente de lo que nos contaba Pablo. Y de nuevo, este es un ejemplo muy concreto en un equipo muy concreto del banco. Si Sergio llega a haber tenido una experiencia en otro equipo de riesgos, seguramente sería diferente en la organización porque eso es una cosa importante tener en cuenta en todas las empresas grandes, y después lo cubriremos cuando hablemos un poco de Big Tech con el ejemplo de Meta. Cuando va creciendo la empresa, la varianza en el rol, aunque os llaméis igual, cambia muchísimo en función del equipo, ¿vale? Es bastante interesante, Sergio, una pregunta. De los 4 pilares que hablábamos antes, obviamente en tu rol en BBVA no había mucho de convencer al negocio, porque estabais en la parte modelado, no había apenas nada de integración, porque lo hacían otros equipos. ¿Había algo de entender problemas de negocio y traducirlos, o ya os los daban caracterizados también? No, de hecho, había bastante, ¿no? De hecho, lo que suele pasar, bueno, mi experiencia por lo menos en este tipo de empresas, es que hay un gap brutal
entre la gente de tecnología, digamos, en general, usado así un poco de forma luz, y la gente de negocio. No es una empresa que ha tenido la tecnología en el corazón, ¿no? Desde su fundación, una startup en donde todo el mundo se pone muy en la misma página. Te encuentras muchas veces con gente de negocio que llevan trabajando pues, en el banco 40 años, tienen muchísima experiencia, ¿no? en banca, en temas de finanzas, etcétera, etcétera, pero a lo mejor no tienen ni la más mínima idea de temas de tecnología. Entonces, hay una gran cantidad de trabajo que es traducción o aprender a traducir lo que te está diciendo la persona que tienes enfrente, ¿no? Yo creo que, vamos, yo diría, de hecho, no sé si hay algún trabajo en donde entender el negocio que hay detrás de la tecnología que estás desarrollando no tiene sentido. Yo creo que siempre es importante. Sí, sí, sí. A ver, yo siempre hablo de estos 4 pilares y lo que siempre digo es que un poco el peso que tienen en tu día a día pues cambia un poco en función de la empresa y aquí lo estamos viendo, pero vamos, que 3 estén apagados es muy, muy raro. Vale, entonces esto tenemos aquí BVA. Guille, experiencia un poco en Farfetch. ¿Cómo os organizabais? Explica un poco qué es la empresa y cómo os organizabais. Bueno, a ver, sí, brevemente. Pues Farfetch es como el Amazon de la moda de lujo, ¿vale? Entonces tienen sobre todo, pues eso, moda en general, pero para un sector de la población pues que tiene un poder adquisitivo muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces yo en concreto pues estaba liderando la parte de low cost marketing de la empresa, que básicamente son emails, pushes, comunicaciones que no cuestan nada, ¿no? Pero que pueden tener un retorno bastante alto. De las cosas que he dicho, bueno, entonces la empresa es bastante grande, ¿no? Es pues, bueno, no es gigante, pero creo que unos 5.000, 7.000 personas. Una empresa que está en bolsa, que tiene la valoración, bueno, ahora ya no tan alta, pero bueno, es una empresa que ya era bastante grande, ¿no? Entonces, y una de las cosas que decía Sergio, y además el core de la empresa, y eso supongo que lo contestaremos luego con Meta, no era tecnología, ¿no? Era mucha gente, eso se nota mucho en los fundadores, ¿no? Mirad a los fundadores, mirad a la gente que está arriba para entender cuál va a ser la cultura de la empresa. Entonces, la mayoría de gente que estaba arriba, ¿no? Que en el VP level, pues era gente que venía del mundo de la moda. Obviamente, pues una empresa tecnológica en el sentido pues que pues, el canal era tecnológico, pero el core era moda, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho, como decía Sergio, que tenías, pues primero que entender, había como un gap muy grande entre la gente que trabajamos en tecnología y la gente que estaba en negocio, tal cual, incluso a nivel organizativo, y mucha parte de tu trabajo era entenderlos y luego convencerlos sobre todo, ¿no? Porque pues cuando hay un tío que se ha dedicado a hacer campañas toda su vida de cierta manera, ¿no? Pues dile tú que pues, tu algoritmo está diciendo que es mejor que las hagas de esta otra, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pero claro, yo tengo que alinearlas con no sé qué, ¿no? Entonces es muy, muy complicado, pues casi tienes que hacer un trabajo de casi cambiar la cultura y eso pues depende mucho de la organización de la empresa, ¿no? Que te sea fácil o que sea difícil, ¿no? Y a veces que estás luchando que ves que no puedes contra algo que no tiene sentido, que no vas a poder cambiar, ¿no? En que si eso no viene de arriba, pues si no hay una cultura, digamos, top-down, pues es muy complicado cambiar eso, ¿no? Y muy complicado mover cosas. Por ejemplo, la dimensión es era más pequeña que Meta, pero Meta es mucho más fácil porque hay una cultura tecnológica y de datos muy bestia. ¿Vale? A mí ese me parece muy buen punto. No es todo el tamaño, no es todo... Claro. O sea, hay un tema cultural que hay veces que quizás pasamos un poco por alto, pero que es muy, 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 muy importante. Muy importante. Y yo creo que el ejemplo de Meta, después cuando hablemos un poco de Meta, esto lo refleja bastante bien. Puede ser una empresa gigantesca, que obviamente vas a tener unos problemas asociados a tu propio tamaño, pero aún así intentar mantener una serie de procesos y una cultura que te permita moverte de forma ágil y que en el día a día no te dé la sensación de estar luchando contra una montaña que lleva aquí miles de años y que no se quiere mover, ¿no? Sí, al final si la gente no está alineada con la cultura, va a haber muchos intereses personales y intereses de egos o incluso a veces, pues no de egos, pero pues de que la gente que cree que las cosas son así, entonces es muy complicado cambiarlas, ¿no? Exacto. Vale, pues yo creo que con Big Corp, con eso estaríamos. Voy a dar una pincelada un poco de cómo fue mi experiencia en Tesco, que es un poco distinta, pero bueno, Tesco, mayor supermercado de Inglaterra, gigantesco, también tiene operaciones internacionales, tecnología gigantesco también.
bueno, siempre lo cuento, que había la típica broma de que hay un Tesco Twin, que todo el mundo tiene a alguien que no conoce dentro de la empresa haciendo lo mismo que él, pero nunca lo sabes. Y era una broma, pero que me imagino que algo de verdad habría. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Yo cuando llegué éramos un equipo de 12, se había montado un equipo de Data Science bajo el paraguas de Data, porque se empezó a ver que, aunque no era el core del negocio, había un montón de problemas que se podían resolver de una mejor manera a través de soluciones algorítmicas. Y un poco la lucha de este equipo, que ya se estaba ganando cuando yo llegué, era cómo genero respeto dentro de la empresa y que se nos vea como una unidad que genera valor y no un equipo que han hecho aquí porque es tendencia y están jugando con los algoritmos y diciéndome cómo tengo que hacer las cosas cuando yo lo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Y eso al final, muchas veces, obviamente la cultura, como dice Guille, importa mucho y también es un trabajo a nivel ya de equipo de ir demostrando valor poco a poco, proyectos que generan valor, esos proyectos que generan valor se presentan a un nivel muy alto dentro de la empresa, entonces alguien de arriba dice, oye, esto está generando muchísimo valor en este área porque no estamos haciendo nada en este otro. Y ahí es cuando empieza a venir el cambio cultural de arriba hacia abajo, como decía Guille, que es como se empieza a mover mucho más rápido. Y yo lo vi en Tesco, decía antes, pasamos de 12 a 70. ¿Por qué? Porque primero te cuesta mucho, empiezas a hacer una serie de proyectos que generan un montón de valor y de repente ese valor llega arriba y de repente el CTO dice, no, que dentro de las claves estratégicas para la empresa para los próximos 5 años es personalizar la experiencia de usuario. Y de repente yo creo que hacía personalización es en plan llamadas todas las semanas con directores y heads que quieren ver cómo podemos ayudarles a mejorar la personalización de su producto específico dentro de la empresa. Entonces, esas son cosas que están un poco fuera de tu control, pero creo que es interesante entender cómo son estas dinámicas y cuáles son las puertas que hay que tocar y la importancia de generar valor con algún proyecto y poder comunicarlo de forma efectiva, venderlo, al final es ventas, es poder vender el valor latente que el equipo tiene y la mejor forma de venderlo es demostrarlo con un caso de uso exitoso. Entonces, pelear por ese caso de uso exitoso y luego utilizarlo un poco de bandera para ir abriendo ese paso. En cuanto al día a día, en Tesco hacíamos desde caracterización del problema hasta toda la implementación, excepto casos de uso en tiempo real, que ya había un equipo de ingeniería que nos daba soporte porque al final los requerimientos ahí son bastante avanzados y Tesco sirve, pues en mi caso, recomendaciones, miles de recomendaciones a la vez. Entonces, hace falta una infraestructura que no tiene mucho sentido que sea responsabilidad del equipo de Data Science. Visión general, 4 empresas grandes, veis bastante similitudes, diferencias, pero yo creo que nos sirve para hacernos una idea general y lo quiero acabar un poco con Big Tech, que diréis, bueno, Big Tech es una empresa enorme, ¿no? Sí, pero tiene la particularidad de haber crecido desde startup hasta empresas mastodónticas y haber crecido así con la tecnología como en su corazón, les hace muy especiales en cultura y muy especiales en proceso. Entonces, tenemos la suerte de contar en esta llamada y también como profesores del programa con Sergio y Guille, que los dos están en Meta. Sergio lleva menos tiempo, Guille lleva más. Entonces, Sergio, si quieres, puedes explicarnos un poco cómo es el aterrizaje en una empresa así de gigante y después, Guille, podemos hablar un poco de, oye, cuando llevas más tiempo, cómo se organiza el trabajo, cómo cambia entre equipos, cómo se comunica, etcétera, etcétera. Así que empezamos contigo, Sergio. Ok, pues básicamente yo creo que casi todas las Big Tech funcionan así para el tema del aterrizaje. Funcionan con el formato famosillo, digamos, se llama formato bootcamp, donde durante las primeras semanas aproximadamente, debería ser un mes y medio normalmente, llegas a la empresa y no tienes que trabajar, básicamente lo que haces es aprender sobre cómo funciona la empresa y precisamente sobre el stack tecnológico, ¿no?, que vas a manejar. ¿Por qué? Porque al menos en Meta es muy singular, es muy particular. En la mayoría de las empresas tú entras a trabajar y lo que haces es de un stack que suele estar abierto, que se usan casi todas las empresas, que seguramente ya conocerás de tus trabajos anteriores, pues bueno, te explican un poco exactamente ellos que utilizan, cómo lo utilizan y ya está, ¿no? Meta no es así. En Meta básicamente cualquier tecnología que penséis está desarrollada internamente. Por un lado, porque está adaptada al problema que tiene Meta, que es una cantidad de usuarios bestial.
en varias plataformas y aplicaciones. Y por otro lado, porque también está optimizado no solo en la parte de software, sino que está integrado hasta atrás, hasta el hardware. Meta tiene sus data centers, la tecnología está totalmente integrada hasta atrás. Eso hace que tengas que aprender básicamente todas las herramientas que se manejan dentro de la empresa, ¿no? O al menos las más importantes para poder moverte un poco en el día a día. Entonces, el periodo de despegue es más lento, pero por otro lado te enseñan cosas que son muy particulares para la empresa y que de otra forma no vas a poder aprender en su conjunto, ¿no? Vale. Y aparte de eso, entras sin equipo. Sí. Esto está cambiando ahora, justamente ahora. Pero sí, efectivamente. Hasta ahora lo que pasa es que tú tienes un proceso de selección genérico para el puesto al que apliques. En mi caso, yo soy Machine Learning Engineer en Meta, que es un poco distinto a Data Scientist, pero yo creo que es lo mismo. Esto casi puede ser otro podcast. Pasas un proceso genérico y luego entras a un pool interno dentro de la empresa, de la cual luego los equipos contratan, ¿no? Entonces, simplemente te agregas ese pool, durante 1 mes y medio estás formándote y después de ese mes y medio hablas con los equipos y ya das el salto al equipo. Pues, así que el proceso de selección te admite en Meta, entras en el LinkedIn interno de Meta, donde existe otro nuevo proceso de selección que me imagino que puede cambiar en función del equipo. Habrá un hiring manager, decidirás, hará entrevistas con gente que esté interesada. O sea que es bastante interesante porque que haya ese mercado interno, me imagino que también implica que después se promueve la movilidad interna una vez que ya estás trabajando también dentro. Sí, efectivamente. Y ahí seguro que Guille sabe más. Pero creo que cuando entras en un equipo adquieres un compromiso de 1 año mínimo de estar con ese equipo y luego internamente puedes volver a moverte. Vale, visto. Vale, entonces eso es un poco cómo se aterriza en Meta. Tú, Guille, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Meta ahora? Pues 2 años, he hecho 2 años, sí, 2 años y 1 mes. Era. 2 años, así que ya has tenido tiempo para verlo bastante en profundidad. Bueno, todo lo que se puede ver en profundidad una empresa de este tamaño. Entonces, explícanos un poco, oye, ¿cuál es, en tu caso eres Research Data Scientist, en el caso de Sergio es Machine Learning Engineer? No sé si tiene sentido entrar aquí a cuáles son los diferentes puestos, las diferentes cabezas que salen del cuerpo de Data Scientist dentro de Meta. Bueno, podemos entrar muy brevemente, ¿no? Yo creo que Meta tiene ciertos productos que dependen heavily de Machine Learning, ¿no? Y de una manera muy, muy crítica, como es pues la recomendación del feed de Facebook o de Instagram o la recomendación de ads, ¿no? Entonces eso es súper core el negocio, ¿no? Y eso además tiene unos requisitos de producción súper altos porque tienes que estar sirviendo esas recomendaciones pues, a un montón de usuarios por segundo. Entonces, bueno, no sé si Sergio está de acuerdo, ¿no? Pero Machine Learning Engineer es una persona que hace Machine Learning, pero además tiene muchos conocimientos de producción de ese tipo de entornos, ¿no? Tan exigentes. Que en otro tipo de empresas normalmente no son. Cuando tú decías, por ejemplo, en Tesco, ¿no? Que te debíais muchas recomendaciones a los usuarios, ¿no? Y que tenías un equipo especializado, pues seguramente eso en Meta lo haría un Machine Learning Engineer. Y haría a la vez el modelo y la puesta en producción, ¿no? Porque son cosas como tienes que hacer las dos cosas al final, ¿no? No tiene mucho sentido que. Entonces, y Research Data Scientist es como un puesto intermedio donde nosotros pues, hacemos Machine Learning también, pero lo aplicamos en otros equipos que igual no son en este tipo de productos, sino donde los requisitos de producción no son tan intensos. Entonces, digamos que estamos a caballo entre el prototipado y la producción. Y eso pues tiene, pues bueno, cambia un poco el trabajo. Porque puedes estar más tiempo haciendo prototipado y más tiempo teniendo problemas que igual son más abstractos, y igual las soluciones son a veces menos sofisticadas, ¿no? O son a nivel de producción. Vale. Pero bueno, y un poco, no sé, es un tema que no, da. Sí, da mucho, pero no nos metamos porque al final además se vuelve en cosas bastante sutiles y además habrá muchas experiencias distintas. Pero bueno, al final lo que vemos aquí es Machine Learning Engineer va a estar mucho más cerca de produccionar soluciones en productos donde los algoritmos son un poco el corazón y tienen unos requisitos muy altos, mientras que el Research Data Scientist pues, va a intentar aplicar mismo tipo de enfoques, mismo tipo de conocimientos, pero a problemas quizás menos explotados o menos core, y de ahí el research, ¿no? De ahí el research. Exacto. Sí. La verdad es que lo llaman apply, depende, sí. Exacto. Vale. Y un poco más en general, ¿cómo se organizan los equipos? O sea, por ejemplo, tu equipo, ¿cómo te organizas dentro de la empresa? ¿Es muy horizontal? ¿Es muy jerárquico? ¿Cómo fluye la información? Pues yo creo que
una de las características una de las cosas más características de Meta, yo creo que en comparación con todas las empresas que hemos hablado antes, y la mayoría de empresas, es que casi no hay lo que llaman stakeholders de negocio. ¿Vale? Entonces, aquí todo el mundo, o casi todo el mundo, son ingenieros. Entonces no tienes la parte separada de tecnología y negocio, que supongo que vosotros sí que la habéis, bueno, creo que ha salido bastantes veces, ¿no? Que tienes una parte tecnológica, entonces tienes como una especie siempre pues de lucha o de, ¿no? Aquí no es así, ¿no? Sí, de conversación, sí. Conversación apacible. Aquí no es así. Aquí todo el mundo, o casi todo el mundo, es gente técnica, gente tecnológica, y digamos que las decisiones de negocio se toman entre personas técnicas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes ser una persona técnica que puede tener un scope gigante, puede tomar decisiones que afecten a un montón de productos, a un montón de clientes, y en otros sitios pues a una parte grande del negocio, pero vas a seguir siendo una parte técnica, un software engineer o un machine learning engineer o lo que sea, ¿no? Pero vas a seguir siendo técnico, ¿no? No es como en otras empresas que para seguir creciendo o bien gestionas equipos o bien pues te pasas a cargos más de negocio, ¿no? Vale. Bueno, Guille nos ha tenido que dejar porque ha habido un incendio en su edificio. Pero bueno, de todas maneras yo creo que ya estaba... O sea, yo creo que queda bastante claro cómo estas empresas Big Tech son un animal totalmente distinto en todos los sentidos, en su cotización en bolsa también, pero sobre todo desde un punto de vista de Data Scientist, pues al final tiene unas peculiaridades muy concretas, tanto por el tamaño, pero también por la cultura. Entonces, también por el nivel de especialización, también por el nivel el nivel medio de la gente con la que te rodeas, esa capacidad de atraer el mejor talento quizás te permite que todo el mundo sea, como decía Guille, que todo el mundo sean ingenieros o desarrolladores de software o gente de datos, incluso gente que es muy buena en el negocio. Puedes hacer eso a escala porque eres capaz de atraer el mejor talento, ¿no? Porque al final son perfiles que están muy, muy, muy demandados, gente que sea capaz de tomar responsabilidades de negocio que afecten a un montón de gente y a una parte del negocio importante y que a la vez sean gente a un nivel técnico muy, muy buena, ¿no? Pues ese perfil en concreto es un perfil altísimamente demandado y una empresa como Meta, con la capacidad que tiene de adquirir el talento, pues puede ponerse en esa situación. Entonces, no sé si tenéis algo más que queréis comentar, Sergio, Pablo. Si no, yo creo que un poco el objetivo que teníamos hoy, que era, oye, queremos acercar un poco cómo es el día a día, cómo son las responsabilidades, cómo es el rol de Data Scientist en diferentes empresas, con diferentes tamaños, con diferentes grados de madurez. Yo creo que hemos hecho un ejercicio más o menos razonable, con diferentes ejemplos. Espero que os haya parecido interesante y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.